Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Can Yaman deslumbra en la gala de Vanity Fair y la ausencia de Sarah Bluma desata especulaciones. La noche prometía ser inolvidable, pero nadie imaginó que terminaría generando tanto revuelo en las redes sociales. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en Europa, hizo una aparición espectacular en la gala anual de Vanity Fair celebrada en Milán. Con un smoking negro impecable, mirada serena y una presencia que llenó toda la alfombra roja, Can se convirtió rápidamente en uno de los protagonistas de la noche. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención no fue solo su elegancia, sino la gran ausente de la velada, Sarah Bluma. Desde hace semanas, los rumores sobre una posible crisis entre Can y Sarah han ido creciendo en intensidad. Aunque ambos han evitado hacer declaraciones directas, sus acciones han sido analizadas al detalle por sus seguidores. En la gala, mientras los flashes iluminaban su rostro, un periodista le preguntó directamente, «Can, ¿dónde está Sarah esta noche?». El actor, tras una leve sonrisa, respondió con diplomacia, «A veces, algunas personas necesitan su espacio. Yo la respeto y la apoyo en cada decisión que toma». Esa frase fue suficiente para encender las alarmas. Los fans están convencidos de que algo no va bien. En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar, no es lo mismo sin Sarah, ¿por qué no fue con él si siempre lo acompaña a eventos importantes? Can se veía triste pese a su sonrisa. Y es que quienes siguen de cerca a la pareja saben que, en otras ocasiones, Sarah ha sido su fiel acompañante en alfombras rojas, siempre tomada de su brazo, intercambiando miradas cómplices y sonrisas discretas. Una fuente cercana al entorno del actor comentó, Sarah ha decidido mantenerse alejada del foco mediático por un tiempo. Está concentrada en proyectos personales y no quiere distracciones. Sin embargo, muchos creen que eso es solo una excusa. Algunos incluso aseguran haber visto a Sarah sola en un café en Barcelona el mismo día del evento, con una expresión distante y mirando fijamente su teléfono. ¿Habría estado esperando un mensaje de él? ¿O quizás se sintió desplazada por las obligaciones públicas de Can? Durante la gala, Can evitó preguntas sobre su situación sentimental, pero sí dejó entrever algo al ser consultado sobre su próximo destino. Después de esta noche, me tomaré un respiro. Necesito desconectar y pensar en lo que realmente quiero, dijo. Las palabras resonaron con fuerza, y varios medios no tardaron en titular, Can Yaman reflexiona sobre su futuro, sin Sarah. La velada continuó con música, celebridades y discursos emotivos, pero todos los ojos seguían puestos en él. Incluso cuando sonrió frente a las cámaras y brindó con una copa de champán, algunos asistentes aseguraron que su mirada estaba perdida. Estaba rodeado de gente, pero se veía solo, dijo una influencer presente en el evento. Otro detalle que no pasó desapercibido, Can llevaba en su muñeca una pulsera que solía compartir con Sarah, un accesorio simbólico que ambos usaban desde el inicio de su relación. Las redes están divididas. Mientras algunos aseguran que se trata de una simple ausencia justificada, otros creen firmemente que estamos ante una ruptura silenciosa. Can y Sarah siempre fueron discretos, pero esto se siente diferente, comentó una fan veterana del actor. Ella siempre ha estado en los momentos clave. Si no fue esta vez, es por algo muy serio. Y como si eso no fuera suficiente, horas después del evento, las cosas tomaron un giro aún más intrigante. En medio del silencio oficial, apareció un video filtrado grabado detrás del escenario, donde se ve a Can Yaman hablando por teléfono con expresión tensa. Aunque el audio es muy bajo, muchos usuarios afirman haber distinguido claramente una frase, no puedo seguir si no estás tú. Esta filtración, que se viralizó en cuestión de minutos, fue interpretada por muchos como una confirmación indirecta de que algo profundo está ocurriendo en la vida sentimental del actor. Mientras tanto,
La prensa italiana no tardó en especular. Algunos programas de entretenimiento insinuaron que podría tratarse de una estrategia de distracción para promocionar un nuevo proyecto, mientras otros, más atrevidos, hablaron de una posible ruptura definitiva. Uno de los conductores del programa exclusivo Milano lanzó al aire: cuando un actor como Can Yaman se presenta solo a una gala de tal magnitud y lanza frases enigmáticas, no es casualidad. Algo ha cambiado. A la mañana siguiente, la historia tomó un nuevo rumbo. Sarah Bluma publicó en su perfil de Instagram una imagen en blanco y negro con un mensaje simple pero contundente: lo que se rompe en silencio, no siempre se puede reparar con palabras. La publicación no tardó en alcanzar miles de comentarios y reacciones. Muchos la interpretaron como una confirmación emocional de que la relación atraviesa su momento más difícil. Entre los mensajes se podían leer frases como: dinos que no es verdad, no te rindas con él, Sarah, o esto duele más que cualquier final de novela. Por su parte, Can permaneció en silencio total tras la gala. No hizo declaraciones adicionales ni publicó nada en sus redes. Ese mutismo solo alimentó más teorías, entre ellas, una que ha comenzado a circular con fuerza: que ambos estarían tomándose un tiempo para reflexionar por separado sobre el futuro de su relación, lejos del ojo mediático. En un intento por calmar las aguas, un amigo íntimo del actor ofreció unas breves declaraciones en exclusiva a un medio digital: Can está pasando por un proceso de introspección. Está agradecido por todo lo que ha logrado profesionalmente, pero necesita reencontrarse con lo que le da sentido a su vida. Y eso incluye a Sarah. Las palabras, aunque bien intencionadas, no hicieron más que añadir leña al fuego. ¿Es este un adiós definitivo o un simple punto de inflexión? La historia de Can y Sarah siempre fue una mezcla de pasión, complicidad y admiración mutua. Juntos protagonizaron momentos que sus fans guardan con cariño, desde viajes románticos en la Toscana hasta fotografías espontáneas en cafeterías de Estambul. Verlos juntos era como ver una película, escribió una seguidora nostálgica. Transmitían algo auténtico, algo que no se puede fingir. Sin embargo, el mundo del espectáculo no perdona, y la presión constante puede desgastar incluso a las parejas más sólidas. La necesidad de cumplir con compromisos profesionales, las agendas cruzadas y el escrutinio público constante son factores que, según expertos en medios, podrían haber influido en el aparente distanciamiento. Por ahora, no hay confirmaciones oficiales. Pero los movimientos en redes, las señales sutiles y las miradas cargadas de significado apuntan a que estamos ante una etapa crítica para esta historia de amor. Y como suele pasar con las relaciones verdaderas, el final aún no está escrito. ¿Volverán a encontrarse en un nuevo capítulo? ¿Será esta una pausa para regresar con más fuerza o el cierre definitivo de una historia que enamoró a miles? Solo el tiempo lo dirá. Lo que está claro es que Can Yaman y Sarah Bluma siguen siendo protagonistas indiscutibles del corazón del público, aun cuando sus corazones parezcan tambalearse. No olviden suscribirse para no perderse ningún detalle de esta historia y darle like si les gustó el video. Nos vemos en el próximo capítulo con más noticias impactantes.